Bueno, buenos días a todos, que Dios los bendiga, pueden sentarse. Bueno, es una bendición poder estar hoy en la casa de Dios, amén. Poder, como dice su palabra, congregarnos en comunión, ¿sí? En alegría y siendo agradecidos con Dios por un día más de vida que Él nos regala, porque ninguno de nosotros en nuestras fuerzas teníamos tal vez planeado estar acá, ¿cierto? Porque digamos que uno de humano preferiría estar un domingo en la casa, acostado, ¿cierto? Durmiendo, con una buena changua, un caldo de costilla, bien rico. Y digamos que en familia, y eso no es malo, ¿cierto? Pero también Dios nos enseña a través de su palabra que hay prioridades y que el día del Señor es un día para poder agradecerle a Él y conocer cada día más de su palabra y conocerle a Él, ¿sí? El propósito de congregarnos, según la Biblia, es conocer a Dios, ¿sí? Y lo conocemos a través de todo lo que hacemos, de orar, de cantar, de escuchar la palabra de Dios. Y algo también muy importante es la comunión entre hermanos, ¿sí? Por eso qué falta hacía cuando fue lo de la pandemia y estábamos allá pues encerrados todos, pues podíamos, digamos, conectarnos a una prédica o escucharla, pero no es lo mismo, ¿verdad? No sé si ustedes, pero no es lo mismo estar en un lugar con los hermanos, con la familia que Dios nos ha dado y poder adorar a Dios. No es lo mismo, ¿sí? Y hoy en día hay muchas personas que se quedaron, digamos que en ese modelo virtual y dicen que se congregan, pero pues realmente, digamos que eso bíblicamente no está correcto, porque la palabra de Dios dice que el hecho de congregarnos debe haber una comunión entre hermanos, ¿sí? Ese es el hecho de una de las principales motivos del congregarnos, la comunión entre nosotros, ¿sí? El poder saber qué necesidad tiene cada uno de ustedes y poder orar. ¿Qué necesidad tengo yo y que ustedes puedan orar por mí? ¿Sí? Ese es el motivo de congregarnos. Y bueno, continuamos con esta serie del estudio de Job. Yo pienso que ha sido, y Dios tiene todo correctamente planeado en su agenda, ¿cierto? Para saber qué es lo que debemos aprender cada día. Y este estudio ha sido, pues para mí personalmente, una bendición. Amén. Así que bueno, antes de iniciar vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra, Padre Celestial. Gracias por permitirnos, Señor, poder meditar en tu palabra, estar este día acá reunidos. Señor, hubiésemos podido quedarnos tal vez en la casa, durmiendo, Señor, haciendo otras actividades, pero quien nos ha convencido, Señor, de venir a este lugar eres tú. Nos ha convencido, Señor, de estar acá congregándonos, aprendiendo de ti, aunque nuestra carne, Señor, y nuestra naturaleza tal vez se rehúse. Sabemos que tú nos has traído acá, Señor, con un propósito. Y te pido, Señor, que esta palabra, Señor, que voy a exponer el día de hoy, esté en tu perfecta voluntad, Señor. Y que nada, Señor, emocional, ningún razonamiento humano, Señor, interfiera, Señor, en lo que se va a exponer el día de hoy. Toma el control de mi mente, de mis palabras, y que cada uno de los hermanos que está acá reunidos pueda abrir su corazón, Señor, para entender, para escuchar tu palabra. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén y amén. Así que continuamos con la vida de este hombre que es Job. ¿Sí? Como hablábamos hace 8 días, es muy conocido este hombre en la Biblia, es muy conocido aún dentro de la gente que no conoce de Dios, ¿sí? Uno le pregunta a personas que son reacias a Dios si conoce o ha escuchado el nombre de Job, y dicen: sí, tengo un vago recuerdo, o sé que él padeció mucho, o sé que él sufrió mucho, o tuvo diferentes circunstancias en la vida. Y veíamos hace 8 días que Job era varón perfecto, justo y temeroso de Dios. O sea, era una persona que tenía una relación con Dios. Y a pesar de esa relación con Dios, ¿sí? El diablo, ¿sí?, se presentó ante Dios
y le dijo que le quitara muchas cosas y que a ver si Job no renegaba contra él, ¿sí? Así que vamos a continuar con este estudio. Hace 8 días vimos del versículo 1 al versículo 12 del capítulo 1. Hoy vamos a ir del versículo 13 al versículo 22, ¿sí? Y a esta serie le hemos puesto por nombre Confiando en Dios aunque la vida duela. Confiando en Dios aunque la vida duela, ¿sí? Digamos que el ser humano, a través de toda su historia y a través de lo que Dios nos permite estar en este planeta, si nos permite muchos años, siempre van a haber aflicciones, siempre van a haber luchas, pero también van a haber alegrías y van a haber bendiciones, ¿sí? Pero debemos tener en cuenta eso, y en Job es un ejemplo muy claro de lo que estamos hablando acerca de este título, Confiando en Dios aunque la vida duela. Así que vamos a leer del versículo 13 inicialmente al versículo 19 y vamos a mirar 4 puntos, ¿sí?, acerca de lo que pasó en estos versículos del 13 al 22. Entonces vamos a leer el versículo 13 al versículo 19. Dice: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: y aconteció que un día en que sus hijos y sus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en la casa del hermano mayor, vino un mensajero a Job y dijo: los bueyes estaban arando y las asnas paciendo junto a ellos, y los sabeos era un pueblo del desierto de Arabia, ¿sí?, y eran merodeadores y eran saqueadores. Y estos sabeos, ¿qué hicieron? Dice: atacaron y se los llevaron. O sea, atacaron a los criados y se llevaron los bueyes y las asnas, ¿sí? Y se acuerdan que tenía bastantes bueyes y bastantes asnas. Si alguien me recuerda cuántos bueyes eran, a ver, ¿se acuerdan que los vimos hace 8 días? ¿Cuántos bueyes eran? Dice que habían 500, ¿cierto?, yuntas de bueyes, o sea que tenían 1000 bueyes, ¿cierto? ¿Y cuántas asnas? 200 asnas, 300 asnas, algo así, ¿cierto? En el versículo 3 y 4 ahí podemos verlas. Dice 500 asnas también. O sea que los sabeos, para poder llevarse esa cantidad de animales, pues eran hartos. Y aún así, pues atacaron también, pues, a los criados. Y sigue diciendo el versículo 15: y los sabeos atacaron y se los llevaron. También mataron a los criados a filo de espada, ¿sí? Solo yo escapé para contártelo. Aquí vemos el primer mensajero, y un mensajero con noticias malas, ¿sí? ¿Alguno de nosotros tal vez ha llegado algún mensajero con noticias malas a decirnos cosas que tal vez como que hemos quedado en shock? Pero vea que acá Job no ha dicho nada todavía. Y el versículo 16 dice: mientras estaba hablando, vino otro. O sea, no había acabado de terminar este mensajero, y vino otro y dijo: fuego de Dios cayó del cielo y quemó, ¿qué? Las ovejas. Pobre las ovejas, quedaron, mejor dicho, rostizadas, y a los criados y los consumió. Solo yo escapé para contarte. El segundo criado, que va y le cuenta unas noticias no tan agradables. Y Job, aunque no dice nada. Mientras estaba hablando, vino otro criado y dijo: los caldeos, otra comunidad que estaba alrededor de donde habitaba Job, dice, formaron 3 cuadrillas. O sea, estos ya eran más organizados, ya era un pueblo que tenía un ejército, ¿sí? Y atacaron los camellos y se los llevaron, y mataron a los criados a filo de espada. Solo yo escapé para contártelo. O sea, una tercera noticia que mala. Y yo creo que si hiciéramos esta dramatización en tiempo real, no lleva más de 2 o 3 minutos que le esté contando y que le esté pasando esto a Job, y que esté cambiando completamente su vida. Dice el versículo 18: mientras estaba hablando, vino otro y dijo: tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en la casa de su hermano mayor. Y he aquí, vino un gran viento del otro lado del desierto
y azotó las 4 esquinas de la casa, y ésta cayó sobre los jóvenes y murieron. O sea que los 10 hijos de Job murieron. Imagínense que usted le diga: no, su hijo murió, su hija murió. Estaba con sus hermanos bebiendo vino, vino un viento y los mató. Terrible, ¿no? Tremendo. Y dice: y esta cayó sobre los jóvenes y murieron, solo yo escapé para contártelo. Acá vemos 4 mensajeros que no tienen muy buenas noticias para Job. Así que este primer punto le vamos a llamar escuchar. ¿Sí? Diga conmigo: escuchar. Vea que acá, hasta acá, Job no ha hablado nada. Por eso se habla mucho de la paciencia de Job. ¿Sí? ¿Sí han escuchado? La paciencia del santo Job. Cuando a uno, por lo general, le traen noticias, y dependiendo del carácter que uno tenga, ¿sí? Si es colérico, si es sanguíneo, si es flemático, ¿sí? Dependiendo, uno a sí mismo va a reaccionar, ¿cierto? Los flemáticos, por ejemplo, yo soy flemático, sanguíneo, digamos, pues somos más como tranquilos. Pero el colérico, ¿cierto? Son un poco más explosivos y van a reaccionar. El melancólico es un poco más analítico y le van contando y va analizando la situación. Pero independiente del carácter que uno tenga, digamos que acá aprendemos algo, y es que Job supo escuchar. Y supo escuchar. Él no sabía escuchar solo las buenas noticias, sino nos damos cuenta que él sabía escuchar ¿qué? Las malas noticias. Porque hasta aquí, hasta este momento, Job no había dicho nada. ¿Sí? Hasta el versículo 19 Job no pronunció ni una sola palabra. 4 mensajeros con noticias terribles acerca de todo lo que tenía: su capital, su casa, sus criados. Y la última noticia, la más, digamos, fuerte para la vida de un padre, es que le diga: a sus hijos murieron. Sus hijos, a los que tanto amaba, a los que algún día usted tuvo en sus brazos y le dio tetero, cambió pañal, ellos han muerto. Y hasta acá Job no dijo nada. Y podemos entender que él ni siquiera salió corriendo a la primera noticia. Cuando el primer mensajero le dice: los bueyes estaban arando y las asnas estaban con ellos, y vinieron los sabeos, se atacaron y mejor dicho, quemaron todo y se lo llevaron. ¿Cuál sería la reacción normal de una persona? Salir corriendo como jefe a ver qué pasó, ¿cierto? Pero Job, acá podemos ver una característica, y es que sabía escuchar. Sabía escuchar. Cuando uno recibe una noticia mala, cuando uno recibe una noticia buena, uno debe ser un buen escucha, ¿sí? Y después de escuchar, sigue el segundo punto, que está en el versículo 20. Acompáñeme a leerlo, por favor. Y dice: entonces Job se levantó. Acá no dice entonces Job habló y dijo: ¿por qué a mí? No, dice: entonces Job se levantó, rasgó su manto, se rasuró la cabeza y postrándose en tierra, ¿qué hizo? Adoró. Imagínense, ¿quién puede de nosotros tener esa actitud que tuvo Job? Él no dijo: ¿por qué Dios? Se rasgó el manto y dijo: ¿por qué a mí? ¿Por qué me quitaste mis hijos? La palabra adorar viene de una palabra griega y hebrea que se llama proskuneo, y que significa, o sea, cuando los judíos adoran, literalmente se tienden en el piso, boca abajo, y esa es la forma de adorar a Dios. Y eso fue lo que hizo Job. Y el adorar tiene muchos sinónimos, y uno de los principales sinónimos de adorar es dar gracias. Imagínense Job dando gracias porque Dios le había arrebatado a sus hijos. Imagínense Job dando gracias porque Dios le había arrebatado su empresa, su empleo, sus ovejas. Todo su capital se lo había quitado. Porque bueno, en el capítulo 1 vemos que Satanás, Dios le dio el permiso a Satanás, ¿cierto?, de que hiciera eso. Pero nada se mueve sin que Dios lo diga. El diablo no se puede mover sin que Dios lo diga. Satanás se somete a Dios. Los demonios se someten a Dios. ¿Sí? Todo lo que se haga en este planeta Tierra tiene un propósito delante de Dios, y Dios no deja nada al azar. Decía un predicador: hasta la tuerca más pequeña de su vehículo
de cómo esté ajustada, Dios sabe y conoce eso. Y eso se llama la soberanía de Dios. Para uno como humano es difícil entenderla, ¿sí? Pero también dice la palabra: ¿quién entenderá y comprenderá a Dios? Así que lo segundo que hizo Job fue adorar. Cuando vengan esos problemas, cuando vengan esas dificultades, debemos tener esta misma actitud. Cuando a usted le den una mala noticia, adore. Cuando venga ese problema o esa dificultad o esa tormenta, adore. No hay de otra. Porque ¿qué más uno puede hacer? Lo primero que hizo, si vemos la primera frase, dice: entonces Job se levantó. Y eso, digamos, esa frase requiere una acción. Job tampoco se quedó quieto y estático. Dice: se levantó, rasgó su manto. Estas dos características de rasgar el manto y rasurar la cabeza era digamos, una costumbre hebrea y judía cuando pasaba algo muy terrible. Y eso también le pasó a David, el salmista, ¿sí? Cuando su hijo violó a su hermana, o sea, ¿sí? O sea, entre los dos hijos hubo no sé si se llama incesto, ¿sí? Entre los dos hijos, y un hijo mayor viola a la hermana menor. Y cuando David se enteró de eso, ¿sí? ¿El qué hizo? Rasgó su manto, se llenó dice que de cilicio, se rasuró la cabeza y se postró en tierra. ¿Y qué hizo David? Adoró. Todos los hombres de Dios y muchos hombres de Dios que han pasado circunstancias súper difíciles, la mejor actitud que han tenido es adorar. El diablo, ¿qué quería en Job? Que renegara contra Dios, que le dijera, que cogiera una silla así y sentara a Dios ahí y le dijera: Dios, ¿usted por qué hizo eso? ¿Acaso usted tenía el derecho de quitarme mi hijo? ¿Acaso usted tenía el derecho de quitarme mi trabajo? ¿Acaso usted tenía el derecho de quitarme mi dinero? Eso era lo que quería el diablo, que Job sentara en el banquillo a Dios y Job se volviera juez y le dijera: ¿por qué, Dios? Y eso es lo que el diablo a veces quiere en nosotros, que sentemos en el banquillo de Dios y le digamos: ¿por qué, Dios? Y nos pongamos bravos. Pero ¿quién somos nosotros para juzgar lo que Dios hace? Digamos que hay muchas preguntas tan comunes. Si existe un Dios tan bueno, ¿por qué existen guerras? Si existe un Dios tan bueno, ¿por qué hay niños en la calle? Si existe un Dios tan bueno, ¿por qué hay maldad? ¿Cierto? Pero yo les digo, Dios tiene todo en su control. Y la maldad no ha provenido de Dios. La maldad ha provenido del mismo hombre. Pero Dios tiene el control. Y Dios dice en su palabra que así como sobreabunda el mal, también sobreabundará ¿qué? El bien, la gracia. Así que uno no debe juzgar a Dios y decirle por qué, sino uno debe ¿qué? Adorar. El diablo quiere que uno sea impaciente, que uno reniegue, ¿sí? Cuando tal vez un familiar, digamos, le contaba a alguien esta semana que para nosotros fue muy duro, porque el primero que llegó a la iglesia, a los caminos de Dios, fue mi papá, ¿sí? Y él era con esa emoción a llevarnos a la iglesia, a mí y a mi hermana pequeña, pero mi mamá totalmente reacia. Ella no quería saber nada de Dios, ¿sí? ¿Y mi papá qué hacía? Pues obviamente en sus fuerzas él quería que fuéramos y obligaba a mi mamá. Nosotros queríamos ir, nos parecía genial ir a la iglesia. Pero a raíz de eso habían confrontaciones, habían peleas, habían situaciones difíciles. Y uno como hijo veía eso y uno dice, si vamos a la casa de Dios, ¿por qué tiene que haber peleas o por qué tiene que haber confrontaciones entre ellos? Si vamos a hacer algo bueno. Y aún uno como hijo se preguntaba eso. Y uno entiende, hoy en día puede entender que el diablo precisamente no quiere que las familias vayan a la iglesia. No quieren que las familias conozcan a Dios. El diablo quiere es que uno reniegue. El diablo quiere que uno siente al banquillo a Dios y juzgue lo que hace Dios.
Pero ¿quién es uno para hacer eso? Si uno es una creación de Dios. O sea, Él es mi hacedor, ¿no? Él es el creador de todo. Y hay algo en la Biblia que se llama la soberanía de Dios. Si Dios hace cosas buenas, ¿cierto? En nuestra vida, tiene un propósito. Y si también pasan cosas malas como le pasó a Job, y Dios lo permitió, también es por un propósito. Todo en este planeta Tierra tiene un propósito. ¿Y cómo uno busca ese propósito? Conociendo a Dios. Por eso uno ya empieza a descansar en Dios, ¿cierto? Y por eso uno le entrega sus cargas ¿a quién? A Dios. Porque uno en su humanidad no va a poder, ¿sí? Yo en mi humanidad no voy a poder resistir todos los problemas o todo lo que venga a mi mente. Yo se lo entrego a Dios. Y Dios es el mejor para solucionar lo que está en mi corazón. Amén. Así que el diablo quiere que uno reniegue, que uno se impaciente, que uno no escuche. Y el diablo obviamente quiere que uno no adore, ¿sí? Job frustró esa predicción del diablo en el versículo, si lo vemos en el versículo 9, ¿sí? Que le dice: respondiendo Satanás a Jehová dijo: ¿acaso teme Job a un Dios de balde, o a un Dios que le da todo, o a un Dios que lo bendice? ¿No le has cercado alrededor de él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición. Por tanto, sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano. O sea, vea, Satanás sabía que el que toca la vida de una persona y el que permite todo en la vida de una persona, ¿quién es? Es Dios. Satanás le dice a Dios: pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene, y verás si no blasfema contra ti, y verás si no maldice tu nombre. Pero acá vemos un Job totalmente diferente. ¿Y por qué Dios permitió eso? Porque él sabía que Job era un varón temeroso y que no iba a renegar contra él. Así que número 1, escuchar. Número 2, adorar. Número 3, si vemos el versículo 21, leámoslo. Y dice: y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. El Señor dio y el Señor quitó. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Acaso solo adoramos a Dios o solo somos agradecidos cuando Dios da? ¿Acaso solo debemos ser agradecidos cuando hay bendición? No, acá Job nos enseña que Dios dio y Dios también quitó, y que sobre todo eso Él adoró. Y acá en el versículo 21 es la primera vez que Job habla, ¿sí? Acá es donde se ve, porque dice: y dijo, ¿quién dijo? Job: desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. El día que muramos todos tenemos algo seguro, ¿no? Que es la muerte. No sabemos cuándo es. Y cuando nos muramos, todo lo que hemos hecho acá, pues allá no nos van a echar ni la casa, ¿cierto? Ni el carro, ni la ropa, ni la plata. Nos la van a meter ahí debajo del cajón para que nos la llevemos. Job sabía y entendía que su eternidad y que su paso a Dios es tal cual como llegamos a este mundo, sin nada, ¿sí? Porque nuestra plenitud y nuestro gozo debe estar en Dios, en Cristo. Por eso Él dice: desnudo salí del vientre de mi madre, sin nada llegué a este mundo y sin nada me voy a ir. Por eso, una razón más para descansar en Dios. Job tenía entendido que todo lo que estaba y tenía, porque ya vimos la vez pasada que Job tenía mucho dinero, ¿no? Mucho capital en sus manos. Y aún con todo ese capital, Job dice: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Nada de lo que tengo me lo voy a llevar a la eternidad, no, sino desnudo volveremos allá. Dios dio y Dios quitó. Acá Job está reconociendo su condición. Acá Job está reconociendo que Dios es el dador y el que quita, es el que da y es el que también no da. Por eso muchas personas muchas veces se confrontan cuando llega una enfermedad, por ejemplo, y dicen: vaya a la iglesia cristiana que allá oran por usted y allá se sana.
Y uno debe entender que es que el pastor o el líder, él no tiene el poder de sanar a esa persona. Quien decide si esa persona se sana es Dios. ¿Sí? Y a veces la gente cree que en la iglesia cristiana, no sé, hay una varita mágica y pum, se le da y ya, sano, pum, sin problemas. No es así. No es así. Los pastores también se mueren. Se pueden morir de cáncer, se han muerto de COVID. Los líderes, muchos líderes a nivel de Bogotá se han muerto de COVID. Muchos cristianos se han muerto de otras enfermedades. Así que el ser humano independiente tenemos la misma condición. No sabemos el día que nos toque, pero como hijos de Dios debemos reconocer que hay un Dios que da, pero también hay un Dios que no da. Hay un Dios que a su oración le puede decir sí, pero también hay un Dios que a su oración le dice no. Tal vez eso que usted pide y esa petición que usted ha pedido por años X, Dios se la va a contestar. Yo no lo sé, pero Dios sí lo sabe. Pero puede que también esa petición que usted ha pedido por años, Dios le diga no. Imagínese que Dios a uno siempre le dijera sí. Yo creo que no estaríamos en este lugar y estaríamos más perdidos, porque Dios es un buen padre. Y yo sé que acá todos son padres o somos padres, y uno no le puede decir todo a sus hijos sí, o si no, ¿cómo se convierten esos hijos? Rebeldes, malcriados, no valoran, ¿cierto? Hay muchas características que cuando un padre les da todo, lo que hace es un daño, ¿cierto? Y Dios, pues, es el mejor papá que tenemos, y Él es sabio. Por eso Él en algunas cosas nos dice no, y en algunas cosas nos dice sí, y en algunas otras nos dice todavía no. Job sabía quién era su Dios. Job sabía quién era su Dios. Un hijo de Dios sabe que toda la gloria es para ¿quién? Para Dios. Y así termina ese versículo 21, porque dice: bendito sea el nombre del Señor. Dios, tú me quitaste ese hijo, me lo mataste, pero bendito sea el nombre del Señor. Señor, tú me quitaste ese trabajo, ese empleo, pero bendito sea el nombre del Señor. Señor, tú permitiste una enfermedad en mi vida, pero bendito sea el nombre del Señor. Job, con el poder de Dios, frustró esa predicción que había dicho Satanás de que iba a renegar contra él. Dios sabía, y Job también sabía, que por más de que le quitaran las cosas, nunca iba a renegar contra Dios. Y renegar contra Dios, digamos que es muy fácil, es solo pronunciar la palabra ¿por qué? ¿Por qué a mí? ¿Sí? ¿Por qué? ¿Por qué, Dios? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás que no te veo? Ayer hablaba con mi suegra, que es una mujer de Dios tremenda, y hemos aprendido mucho de ella. Y digamos que ella me contaba su historia de su niñez, de ella. Y una niñez, digamos, con muy pocos recursos, ¿sí? Y ya cuando se casó y tuvo a sus hijos, y con su esposo, eran 4 hijos y ellos 2, 6, y vivían en un cuarto, los 6, imagínense. Y pues obviamente en unas condiciones difíciles. Y ella me decía, yo en ese momento lloraba y le decía a Dios: ¿dónde estás? No encuentro a Dios por ningún lado, porque tal vez el esposo no se comportaba como debía comportarse, porque tal vez había mucha falta económica, porque tal vez no había un alimento para darle a sus hijos. Pero me decía, independiente de todo eso, hoy en día entiendo que Dios estuvo ahí todo el tiempo. Y a veces cuando uno se siente solo, cuando uno está tal vez allá en su casa, solo en su cuarto, leyendo la Biblia o haciendo una actividad y pensando: Señor, ¿dónde estás? Déjeme decirle que Dios está ahí. Que tal vez uno como humano no lo vea en el momento, ni lo sienta, pero Dios ha estado allí. Y la recompensa se va a ver al final del, como dicen, del camino. No hay una tribulación, ni una pena, ni un problema que dure para toda la vida. Siempre va a haber una salida, una respuesta, y Dios la va a dar. Como yo la quiera, no sé, pero que hay una respuesta, la va a haber.
Y ella me decía, Dios siempre estuvo allí. Y acá uno puede ver que Dios siempre estuvo ¿con quién? Con Job. A pesar de que no le habló por ningún lado, ahí se ve que Dios le haya dicho a Job algo, Dios estaba ahí a su cuidado. A pesar de que quitó todos sus bienes, quitó lo más preciado que eran sus hijos, Dios estaba ahí. Así que este tercer punto se llama reconocer. Reconocer. Job, que reconoció que hay un Dios. Job reconoció que depende absolutamente de Dios, que del vientre salió desnudo y que del bien y que allá volverá desnudo, que no tiene nada y que todo le pertenece ¿a quién? A Dios. Que él no dependía de un trabajo, que él no dependía de unos hijos, que él no dependía de una empresa, él dependía absolutamente ¿de quién? De Dios. Y el versículo 22 dice, ese es el último versículo de este capítulo 1, dice: en todo esto Job no pecó ni culpó a Dios. En la otra versión dice: en todo esto no pecó Job ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Pero es básicamente que Dios no culpó a Job no culpó a Dios de lo que le había pasado. Él lo que hizo fue que adorar. Una de las principales características de este versículo, que es uno de los más cortos de ese capítulo 1, es que Job procuraba la santidad, porque Job no pecó. ¿Y cuál era la forma de pecar? Haber renegado contra Dios. Por eso en la Biblia enseña, cuando dice: honra a tu padre y a tu madre, para que tus días sobre esta tierra sean ¿qué? Alargados. Por eso cuando un hijo se levanta contra un papá, contra una mamá en rebeldía, ¿sí? O en altanería, Dios ve eso como ¿qué? Como un pecado. Y a veces uno como humano puede cometer eso, no contra sus padres físicos, pero sí contra Dios. Decirle: ¿y por qué me pasó esto a mí? ¿Al caso usted quién se cree para quitarme? ¿Sí? Que nunca se nos pase eso por nuestra mente ni por nuestra boca. Un hijo de Dios no se sienta, ¿cierto? Y ni va a juzgar a Dios por lo que hace. Un hijo de Dios no peca. Un hijo de Dios le pide la revelación a Dios. Y un hijo de Dios sabe su lugar. ¿Sí? Un hijo de Dios sabe que Él es su papá, que Dios es su padre, y que ese hijo, o uno como hijo, sabe que tiene la figura de hijo de Dios. Y si Él es mi papá, yo respeto a mi papá. Si Él es mi papá, yo amo a mi papá. Y si Él me dice que no, Él sabe por qué me está diciendo que no. Así que Job reconocía su lugar. Así que este cuarto punto habla de ¿qué? De no pecar. Un hijo de Dios es honesto y cada día se arrepiente. El no pecar no significa que no vayamos a pecar, porque yo sé que todos los días usted y yo pecamos. Usted y yo pecamos contra nuestra propia vida, contra nuestro propio cuerpo, en nuestros pensamientos, contra la esposa, contra el esposo, contra su papá, su mamá, contra el vecino. O sea, uno como humano constantemente está pecando. Pero ¿cuál es el secreto? ¿Y por qué en la Biblia describe a Job como un varón justo, como un varón temeroso de Dios, que decía que era perfecto? Y no porque lo fuera perfecto, sino porque era honesto delante de Dios, porque él reconocía sus pecados. Y porque eso es lo que debemos hacer nosotros: reconocer nuestros pecados, apartarnos y no practicarlos, ¿no? Ni deleitarnos en ellos. Un verdadero hijo de Dios, cuando peca, le duele. Uno que no se ha arrepentido peca y le da igual, antes le gusta. Un hijo de Dios peca y se duele en su corazón. Dice: Señor, perdóname porque yo no quería fallarte. Esa es la diferencia. Y eso es lo que hacía Job. Un hijo de Dios es sumiso a la voluntad de su padre. Por eso en el versículo anterior dice: Jehová dio, Jehová quitó. Un hijo de Dios sabe que Dios puede dar. Y sabemos que si hablamos de las finanzas, Dios es quien prospera a las personas de este mundo. A todos, a impíos, a ateos, a satanistas, a cristianos. Dios es el que prospera a todos. Y Dios sabe por qué les da a algunos sí y a otros no. Hay un versículo en Romanos donde dice que aquellos que ya no quisieron saber nada de Dios, dice, los entregó a sus razonamientos y los dejó a un lado.
Y puede que les prospere y les dé muchas cosas y tengan la mejor casa y el mejor carro. Pero Dios sabe que el final de esa gente va a ser la condenación eterna. Que en este mundo podrán, digamos, disfrutar sus cosas materiales. Pero es que Dios no nos está preparando para este mundo. Y eso es lo que uno debe entender. Dios nos está preparando es para la eternidad. Porque este mundo viviremos, no sé, 80 años, 90 años, 100, si Dios lo permite, ¿cierto? Pero es que la eternidad ya no son 100 años ni 200, es la eternidad, para siempre, para siempre. Y allá es donde Dios nos está preparando. Amén. Así que, como conclusión, debemos reconocer lo que Dios hace. Número 1, debemos escuchar. Número 2, debemos adorar. ¿Y adorar qué es? Clamar a Dios y darle gracias, aún por las cosas malas. Porque es fácil agradecerle a Dios por las cosas buenas, ¿no? Pero en lo malo, ahí es donde debemos hacerlo. Número 3, reconocer. Y número 4, no pecar. Tratar de seguir una vida honesta, de que si pecamos nos duela de fallarle a Dios. Así que la voy a invitar que se ponga de pie. Vamos a orar y vamos a darle gracias a Dios. Señor, gracias por tu palabra, porque Señor, tú eres bueno, tú eres hermoso, y como dice tu palabra, para siempre es tu misericordia. Te damos gracias, Señor, por tu palabra, porque nos insta, Señor, a que independiente de lo que esté pasando a nuestro alrededor, podamos, Señor, escuchar, podamos, Señor, adorar, podamos, Señor, reconocerte a ti como Dios, y procuremos, Señor, una vida en santidad. Porque entre más te buscamos, Señor, tal vez hayan más problemas. Porque no vamos con la corriente que lleva este mundo. Porque entre más te amemos, Señor, tal vez nos van a rechazar. Porque entre más te queramos buscar, tal vez se levantarán más cosas en nuestro alrededor. Tal vez habrán críticas, tal vez habrán rechazos, tal vez habrán palabras que lastimen nuestra vida. Pero independiente de eso, Señor, independiente de la tormenta, de la dificultad que esté sucediendo a nuestro alrededor, que podamos adorar. Y como cantábamos ahorita, Señor, tu fidelidad es grande. Tu fidelidad, Señor, es incomparable. Aunque cada uno de nosotros sabemos que diariamente fallamos, nos equivocamos, luchamos, Señor, contra una naturaleza caída, pecaminosa, con la ayuda de tu Espíritu Santo. Sabemos, Señor, que tú eres fiel, y tú, Señor, permaneces fiel, aún, Señor, en esas dificultades, y aún, Señor, nosotros siéndote infieles.